El lunes, Kevin retomó los entrenamientos nocturnos, pero se negó a incluir a Neil. El martes por la tarde, Abby, con mucha reticencia, le dio su bendición para regresar a la cancha siempre y cuando se lo tomara con calma en los partidos de entrenamiento. Neil apenas se quedó el tiempo suficiente como para escucharla dar el visto bueno antes de ir a por su equipación. Los zorros estaban ya en la cancha, ya que Abby había llegado casi 2 horas tarde al entrenamiento, pero Dan paró el ejercicio en cuanto Neil golpeó la puerta. Matt y ella recibieron su regreso con aullidos triunfales. Nikki chocó la raqueta con la suya cuando pasó a su lado de camino a su posición junto a Kevin. «Si no puedes jugar, no juegues», dijo Kevin. «Lo sé», respondió Neil. «Si me duele algo, saldré de la cancha». Kevin lo miró, suspicaz, pero no discutió. El dolor llegó de inmediato, pero casi era un alivio poder mover los músculos doloridos. Neil se lo tomó con calma, porque Abby y Weimar lo observaban desde la banda. Cuando al fin tuvo que detenerse para estirar, temió que fueran a sacarlo. No lo hicieron, así que Neil regresó al partido para darlo todo. Después, Weimar se sentó en los vestuarios para repasar los fallos y los aciertos del día. Una vez que hubo terminado, miró a Neil. «¿Y bien?» «Estoy bien», dijo Neil. Se apartó ligeramente de la mirada asesina de Kevin. «Me preocuparía si no me doliera algo ahora mismo, pero no tanto como para ser un problema. Puedo hacer pases con la pared si los tiros altos empiezan a tirarme demasiado de los puntos». «¿Tanto te habría costado decir eso de primeras?», dijo Dan, cargada de sarcasmo. «Ya lo dije de primeras», replicó Neil. «Estoy bien». «La palabra que estás buscando es loco u obsesionado», dijo Nikki, sonriendo. «Muy bien», dijo Weimar. «Neil, mañana te vienes al gimnasio. Tómatelo con calma durante unos días, ¿vale? Adapta el circuito a tus necesidades y dime si algo no funciona. Lesiónate aquí, no allí». Weimar tuvo que darse cuenta de la mirada de desaprobación que le lanzó a Abby, pero siguió como si nada. «Eso es todo, por hoy. Recoged y a casa». Se ducharon y regresaron a la residencia. Dan siguió a Matt y a Neil hasta su habitación. Neil se lo tomó como una señal para desaparecer, pero ella lo llamó con un gesto cuando se giró para marcharse. Cuando supo que él había entendido, se sentó en el sofá y se abrazó las rodillas contra el pecho. «Así que las cosas vuelven a ser como siempre», dijo Dan. «Ellos y nosotros, quiero decir. El mes pasado fue divertido, ¿no? Me gustaba eso de las cenas de equipo y salir todos juntos». «Da la sensación de que estamos igual que en agosto», concordó Matt. «Si supiéramos que tiene Andrew en nuestra contra, podríamos intentar arreglarlo», dijo Dan. Marcó un ritmo agitado con los dedos sobre las rodillas durante 1 minuto y después miró a Neil. «¿Cómo conseguiste que dejara de hacernos tropezar el otro día en el entrenamiento?» Neil lo redujo a la mínima expresión de la verdad. «Se lo pedí». «Se lo pediste», dijo Matt. Casi parecía una acusación. «Dijiste lo mismo en Halloween y con los padres de Nikki. En serio, Neil, ¿cómo consigues todo el rato que haga cosas que claramente no quiere hacer? ¿Lo estás sobornando o chantajeando?» Dan le dedicó a Matt una mirada indescifrable y dijo: «Sin presión, Neil. Nada de gilipolleces. Andrew ya no está medicado y sé que eso lo cambia todo. Pero, ¿puedes hacer que vuelva a relacionarse con nosotros?» «No lo sé», admitió Neil. «Puedo intentarlo, pero…» Continuó mirando a ambos. «Alguien tiene que encargarse de Aaron. Nikki quiere ser vuestro amigo y Kevin sabe que el equipo es más fuerte si está unido, pero Aaron está casi tan en contra de nosotros como Andrew. No tiene sentido, porque ponerse de parte de Andrew significa esconder a Caitlin. Si Aaron está dispuesto a hacerlo sin pelear es porque no es solo decisión de Andrew. El problema se remonta a ellos dos». Dan tenía una expresión pensativa en el rostro. «Caitlin debe de saber algo. Ninguna chica que se respete a sí misma aguantaría todo esto sin una buena razón. Si ella no confiesa, ¿crees que podrías sonsacarle algo a Aaron, Matt? Dijiste que se está portando mejor desde Navidad, ¿no?» «Merece la pena intentarlo», dijo él. «¿Te ha dado el entrenador nuestro horario de tutoría?» «Lo tengo por ahí en mi escritorio», dijo Dan. «En cuanto lo encuentre, te mando su horario». «Genial, a ver si puedo acorralarlo ahí». «Deja que pruebe primero con Caitlin», dijo Dan. Se revolvió para sacarse el móvil del bolsillo y escribió un mensaje rápido. «No quiero que Aaron le diga que estamos metiendo las narices en sus asuntos». Matt asintió, pero Dan tenía la mirada fija en el teléfono como si así pudiera obligarlo a producir una respuesta. No tardó en sonar. Dan intercambió un par de mensajes con Caitlin y luego se puso de en pie. «Vale, voy a salir un rato. Puede que tarde, así que comed sin mí. ¿Me deseáis suerte?» «Suerte», dijo Neil mientras Matt se despedía de ella con un beso. Neil y Matt acabaron por cenar con Renee y Allison en el cuarto de las chicas. La película que había elegido Allison fue vetada de inmediato, así que ella mandó la democracia a la mierda y la puso de todas maneras. Neil no había visto nada peor en su vida.
pero al menos ayudaba a pasar el rato. Se ahorró los últimos 15 minutos de melodrama y actuaciones mustias porque Kevin estaba preparado para ir al estadio. Se encontraron con Andrew en el coche. Andrew se tumbó en el sofá de la sala de la televisión mientras Kevin iba a cambiarse. Neil titubeó, cambió de idea, fue tras Kevin y después cambió de idea otra vez. Se quedó de pie tras el sofá, cruzando los brazos sobre el respaldo, y miró a Andrew desde arriba. Este tenía la cabeza apoyada en un brazo y el otro lo cubría los ojos para bloquear la luz. «Un día de estos podrías entrenar con nosotros», dijo Neil. No le sorprendió que Andrew no contestara, pero se negaba a rendirse tan fácilmente. «¿Por qué empezaste a jugar si no pensabas entrenar?» Era una jaula más grande que la alternativa. Aquel era uno de los temas que los reporteros había disfrutado más recalcando cuando Kevin se convirtió en una presencia permanente al lado de Andrew. Kevin había crecido en el Evermore, rodeado de los mejores, y prácticamente había nacido con una raqueta en la mano, mientras que Andrew había aprendido a jugar a Lexi mientras estaba en el correccional. Neil tenía un artículo de una página de largo sobre ello en su cuaderno. Con el mal gusto de siempre, lo había titulado El príncipe y el mendigo, y se centraba en cómo su amistad estaba abocada al fracaso. El autor consideraba que sus actitudes hacia Lexi eran demasiado incompatibles y sus orígenes demasiado diferentes como para que su relación aguantara. Neil suponía que si Andrew había acabado en uno de los mejores correccionales juveniles de California, había sido gracias al agente Higgins. Era un centro enfocado en rehabilitar a jóvenes a través de la disciplina y el empoderamiento. Eso quería decir que todos los reclusos practicaban deportes de equipo. No tenían espacio para una cancha de tamaño real, pero un agente había confirmado en una entrevista que las instalaciones contaban con una media cancha. Lo que mejor jugaran y mejor se comportaran entre los jugadores de EXI en portería hacían excursiones ocasionales al centro comunitario y competían con los equipos del barrio. Neil no culpaba a Andrew por considerar que estar en la cancha era mejor que estar en una celda, pero dudaba de que el EXI fuera el único deporte que ofertaba el correccional. Andrew había escogido el EXI por una razón. Neil había asumido que la naturaleza agresiva del deporte era lo que le atraía, pero Andrew era portero. Tenía muy pocas oportunidades de incurrir a la violencia gratuita. Se lo comentó a Andrew y solo obtuvo un leve encogimiento de hombros como respuesta. «El alcalde me lo asignó», dijo Andrew. «Si no, no podía jugar». «¿Pensaron que le harías daño a alguien si te dejabas suelto en la cancha?», preguntó Neil. Andrew no contestó. Él se tomó su silencio como una confirmación. Intentó imaginárselo en cualquier otra posición, pero no podía. «Creo que es lo mejor, que seas la última línea de defensa. Dejas que nos destrocemos ahí fuera y luego arreglas nuestros destrozos. Juegas a Lexi igual que afrontas la vida. Por eso se te da tan bien». Neil levantó la vista cuando se abrió una puerta en el pasillo. Kevin entró a buscarlo, ya con la equipación puesta y con cara de cabreo por el retraso. Se detuvo de golpe al ver que estaban hablando. No le había preguntado a Neil sobre lo que había ocurrido el viernes. No sabía si se lo había preguntado a Andrew, pero dudaba de que éste le hubiera dado ninguna explicación. Según René, solo Neil y ella sabían que Andrew era gay. Neil no tenía ni idea de cómo se había dado cuenta Weimar. «Ya voy», dijo Neil, pero no se incorporó. Kevin alzó un dedo, advirtiéndolo de que tenía 1 minuto, y se marchó. Neil esperó oír la puerta trasera cerrarse antes de volver a mirar a Andrew. «Yo tampoco soy delantero por elección propia. En las ligas menores jugaba en defensa. Rico lo recuerda porque jugué un partido de entrenamiento contra él y Kevin. Durante las vacaciones me obligó a jugar en la defensa con sus cuervos». Aquello consiguió por fin que Andrew bajara el brazo. «Las ligas menores», dice. «Recuerdo perfectamente que les dijiste a todos que aprendiese a jugar en Millport». «Una verdad a medias», dijo Neil. Sabía jugar a Lexi, pero no sabía jugar en la línea ofensiva. No quería ser delantero, pero el entrenador Hernández no tenía ninguna vacante en la defensa. Era o delantero o nada, y yo tenía tantas ganas de jugar que no podía renunciar a ello. Ahora no puedo imaginarme jugar en ninguna otra posición». Andrew no dijo nada durante un rato. «Eres más un mapache que un zorro», dijo, al fin. Neil se le quedó mirando. «¿Qué?» «Un mapache», dijo Andrew y fingió sujetar una pelota a la altura de su cara. «En tu pequeño y triste mundo, el Lexi es el objeto brillante. Sabes que te están cazando y sabes que los sabuesos se acercan, pero no eres capaz de soltarlo para salvar la vida. Una vez me dijiste que no entendías cómo alguien podía intentar acabar con su propia vida, pero aquí estás. Supongo que no era más que otra mentira». «No tengo intención de morir», dijo Neil. «Esta es mi manera de mantenerme con vida. Cuando estoy jugando, siento que hay algo que puedo controlar. Siento que tengo el poder de cambiar las cosas. Me siento más real ahí fuera que en cualquier otro sitio. A la cancha no le importa cómo me llamo, o de dónde vengo, o dónde estaré mañana. Me permite existir tal y como soy». «Es una cancha», dijo Andrew. «No te permite nada».
Ya sabes a qué me refiero. No, no lo sé. Porque tú no tienes nada, dijo Neil, retándolo en voz baja. Nada te afecta de esa manera. Nada se te mete bajo la piel. Por fin lo entiende. Meditó Andrew. Solo ha tardado 1 año. ¿Qué es lo que te asusta? Las alturas. Andrew, si Kevin tiene que venir a buscarte, te arrepentirás. Neil se apartó del sofá en silencio y fue a cambiarse. Se puso la equipación con más brusquedad de la estrictamente necesaria. Pero aún estaba echando humo de rabia cuando salió de la cancha. Que le echaran la bronca por llegar tarde no ayudó a mejorar su estado de ánimo. Estuvo a punto de recordarle a Kevin que no tenían un horario fijo para las sesiones extra, pero no tenía sentido. Estaban allí porque necesitaban entrenar. Hizo los ejercicios tan rápido y con tanta fuerza como pudo, sabiendo que se arrepentiría de ello por la mañana. No le importaba. Pensar era más difícil cuando le dolía todo el cuerpo. El agotamiento consiguió por fin acabar con los últimos rastros de su enfado y para cuando abandonó la cancha ya no sentía prácticamente nada. Aquella paz letárgica duró hasta que salió de la ducha y se encontró con Kevin sentado en el banco del vestuario. La expresión severa de su rostro indicaba que no estaba esperando por cortesía. ¿Lo has solucionado?, preguntó Kevin. ¿El qué? No te hagas el tonto. Si estás aquí, cuento con que estés de verdad, dijo, poniendo énfasis en la última parte. En cuanto tus problemas con Andrew interfieren en tu juego, se convierten en nuestros problemas. ¿Quieres que ganemos o no? No me des la charla como si no supiera lo que nos jugamos. Me dijiste que me centrara en el equipo, dijo Kevin. Eso estoy haciendo. Garantizar que no pones en riesgo nuestras posibilidades. No estaba poniendo en riesgo nada. He llegado 2 minutos tarde porque le estaba pidiendo a Andrew que entrenara con nosotros. 5 minutos tarde, y no vuelvas a pedírselo. No queremos que entrene para hacernos un favor. Tiene que venir por voluntad propia, o no significará nada. Kevin se levantó y le hizo un gesto cortante para que lo siguiera. Recogieron a Andrew en el salón de camino hacia la salida y se separaron en el pasillo de la residencia. Matt ya estaba dormido, pero había dejado la lámpara de su escritorio encendida para que Neil pudiera moverse por la habitación. Se cambió bajo la luz tenue. Cuando fue a apagar la lámpara antes de acostarse, encontró una nota pegada al interruptor. Ponía: «Tenías razón». Metió la nota en el cajón del escritorio y se acostó. No tenía sentido preocuparse por ello cuando tendría que levantarse dentro de 5 horas, así que hizo a un lado cualquier pensamiento y se obligó a sí mismo a dormir. Tenía la sensación de haber cerrado los ojos hacía un instante cuando sonó la alarma. Se giró para apagarla y casi gruñó de dolor. Iba a tener que tomárselo con calma en los entrenamientos o Weimar le iba a echar la bronca. Matt ya se había puesto los zapatos antes de que él estuviera lo bastante despierto como para hablar. Se detuvo con los cordones a medio atar y miró a Neil. Tenías razón, hicieron una promesa. Andrew y Aaron, quiero decir. Al menos eso es lo que Aaron le dijo a Caitlin. Aaron hizo un pacto con Andrew mientras estaba en el correccional. Si él se quedaba a su lado hasta que se graduaran, Aaron haría lo mismo. Nada de amigos, ni novias, ni nada. Aaron ni siquiera podía socializar con sus compañeros de equipo. Neil se pasó los dedos por el pelo y comprobó que el vendaje de la mejilla aguantaba. Aaron se refería a cuando se graduaran del instituto. Renovaron el pacto cuando firmaron el contrato para jugar aquí. Ahora está Caitlin, pero Aaron no tiene intención de luchar por ella. Matt sacudió la cabeza y terminó de atarse los zapatos. Caitlin le ha contado a Dan lo que le hizo Andrew a las exnovias de Aaron en el instituto. Incluso si Caitlin no le tiene miedo a Andrew, eso no significa que esté a salvo de él. ¿De verdad está tan loco como para atacar a una persona tan importante en la vida de Aaron? Aaron hizo una promesa, dijo Neil, escogiendo las palabras con cuidado. Andrew hará lo que haga falta para obligarlo a cumplirla. No es una locura tan grande como parece. Neil casi había olvidado lo ciegos que estaban los veteranos ante los problemas de los gemelos. Él mismo no lo había comprendido hasta su segunda visita al Eden Twilight. Pero ahora la guerra fría entre los dos era extremadamente obvia. El ser importante para Aaron era lo que ponía a Caitlin en peligro. Si él no estaba dispuesto a luchar por ella, ¿era porque le daba miedo enfrentarse a su hermano? ¿O de verdad creía que lo mejor era seguirle la corriente? Y, lo que era más importante, ¿por qué había cedido Andrew a extender su acuerdo? ¿Estaba aún castigando a Aaron por ponerse del lado de su madre? ¿O quizás creía que las cosas podían cambiar si contaba con más tiempo? La última opción parecía muy remota, pero Neil se inclinaba por ella. Cuando Drake había dejado a Andrew destrozado en Columbia, cubierto de sangre y con una conmoción, lo único que le había importado a la única persona a la que necesitaba ver había sido Aaron. Su propio trauma era irrelevante. Lo que le importaba era la sangre que manchaba la piel de Aaron. Andrew y Aaron habían creado aquella situación ellos mismos y ahora estaban atrapados en un punto muerto. Ambos reacios a tender una mano, pero incapaces de dejar marchar al otro. Lo que pasó en noviembre debería haber sido el catalizador.
pero la detención de Aaron y el exilio de Andrew al Skeven hicieron que se recuperara de aquella pesadilla lejos el uno del otro. Andrew llevaba de vuelta una semana y Neil sabía con certeza que aún no habían hablado de lo que pasó aquella noche, igual que nunca había hablado de las razones que llevaron a la muerte de Tilda Manger. Aaron sin duda lo ignoraría y Neil no tenía ningún secreto lo bastante grande como para convencer a Andrew de que hablara con su hermano. Kevin no iba a inmiscuirse y Andrew se limitaría a ignorar a Nicky si éste lo intentaba. Weimar había prometido no entrometerse en sus problemas personales. Aunque había estado dispuesto a forzarlo un poco el otro día para garantizar la seguridad de su equipo. Puede que René fuera capaz de captar la atención de Andrew el tiempo suficiente como para plantar la semilla de la idea de una reconciliación en su mente, pero Aaron no tenía interés alguno en nada de lo que René pudiera decir. Eso solo le dejaba un par de opciones, y Neil había borrado el número de Betsy Dawson de sus contactos el mismo día que Andrew lo había programado como contacto de emergencia. Aaron había dicho que no hablaba con Betsy, pero tenía que haberse dado cuenta de la relación que existía entre ella y Andrew. Quizás estaría dispuesto a dejarla ser de mediadora en un contexto de confidencialidad. Si se negaba, Caitlin le daría el empujoncito final que necesitaba. Lo realmente difícil iba a ser conseguir que Andrew accediera. Incluso si el estar sobrio no habría afectado a la opinión que tenía de Betsy, convencerlo para que hablara con Aaron de todo aquello sería prácticamente imposible. Se preguntó si Betsy sabía siquiera que los hermanos tenían problemas. ¿Neil? Neil levantó la vista para ver a Matt esperando en el umbral del dormitorio. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había movido, demasiado inmerso en sus propios pensamientos. Matt parecía un poco sorprendido de encontrar a Neil igual que lo había dejado. ¿Estás bien? Tenemos que irnos. Si llegaba tarde al entrenamiento 2 veces seguidas, Kevin era capaz de dejarlo en el banquillo por despecho. Recogió sus llaves de encima de la cómoda. Estoy bien. ¿Te ha dado Dan el nuevo horario de tutorías de Aaron? Matt asintió. He cambiado de idea. Ya me encargo yo de él. Se me ha ocurrido algo. Matt le reenvió el mensaje a Neil mientras él echaba el pestillo de la habitación tras salir. Notó la vibración del móvil en el bolsillo, pero dejó el mensaje sin leer mientras iban al estadio. La pantalla era demasiado pequeña como para que nadie pudiera verlo, pero Nicky querría saber quién le enviaba mensajes tan temprano. Neil tendría que conseguir el número de Betsy y el de Caitlin más tarde. Con suerte, Dan tendría ambos entre sus contactos. Se pasaron el entrenamiento de la mañana en el gimnasio haciendo un circuito de fuerza. Neil hizo el viaje de vuelta con el grupo de Andrew, pero se pasó por la habitación de las chicas para que le retocaran el maquillaje que le cubría los moratones. Tenía mejor aspecto después de una semana fuera del alcance de Rico, pero aún iba a necesitar cubrirlos un par de días más. Sin embargo, había un vendaje que seguiría allí cuando todas las heridas hubieran desaparecido y Neil aún no les había contado la verdad a los veteranos. Le dio vueltas mientras Allison hacía su magia. El grupo de Andrew y los adultos lo sabían, así que no tenía sentido seguir escondiéndolo. Allison, dijo, una advertencia de que estaba a punto de moverse. Ella se apartó un poco y Neil alzó la mano hacia el apósito. No sabía dónde podía tocar y dónde no, ya que sentía toda la cara fría debido al corrector. Sin embargo, Allison comprendió lo que estaba intentando hacer y le apartó la mano de un manotazo. Tomó el borde del apósito entre sus uñas largas y arrancó el vendaje de un solo tirón. Tardó medio segundo en reconocer lo que tenía ante sí y después se puso en pie con un grito. ¿Me estás vacilando? Dan estaba en la cocina engullendo el desayuno y René estaba en el dormitorio, pero el grito de Allison hizo que acudieran corriendo. Dan estaba a la izquierda de Neil, por lo que fue la primera en verlo. Se detuvo de golpe, pero solo durante un segundo. Cruzó la habitación en un instante y se sentó en el sofá en el sitio que Allison acababa de abandonar. Neil no sabía que fuera capaz de moverse tan rápido. «Es una broma», dijo Dan, aferrándolo de la barbilla. «¿Neil?» «Me ordenó que me transfiriera a los cuervos», dijo Neil. Dijo que podía terminar el año con los zorros, pero que me mudaría a la Edgar Allan en otoño. Me tatuaron como preparación y no pude detenerlos. Quería que lo supierais por si Rico dice algo al respecto. Sigo siendo un zorro, diga lo que diga. Me negué a firmar los papeles. «Deshazte de él», dijo Dan. «Es permanente». «Nada es permanente. Deshazte de él. Matt te prestará el dinero». «O lo hace él o lo haré yo», dijo Allison. «No quiero tener que ver eso en mi cancha. El tatuaje de putilla de Kevin ya ensucia lo bastante el ambiente». «Kevin lo sabía, ¿verdad?», dijo Dan, enfurecida. «Sabía lo que pensaba hacerte y dejó que fueras de todas formas. La próxima vez que lo vea, no harás nada», lo interrumpió Neil. «Kevin no tenía derecho a impedirme nada». «Dejó que fueras con Rico en su lugar». «No», dijo Neil. «Kevin no tenía nada que ver. Sabía que él no era el motivo». Dan no se esperaba aquello. La confusión redujo en cierta medida su ira.
Dijiste que Rico estaba intentando llegar hasta Kevin. Dije que Rico se fijó en mí por mi relación con Kevin, dijo Neil. No dije que decidiera ir por eso. He pensado que deberíais saberlo antes de que empiece la temporada. Dan le permitió ponerse en pie, pero lo agarró del codo antes de que pudiera alejarse. Neil la miró, pero ella tenía la vista perdida en algún punto al otro lado de la habitación. Tardó un momento en hablar. Nunca tuviste intención de volver a casa por Navidad, ¿verdad? Todo ese lío de que tu tío iba a ir a Arizona, ¿te lo inventaste para que no hiciéramos preguntas o nos cuestionáramos por qué no ibas a Nueva York con Kevin? No tenía sentido negarlo. Sí. Entiendo que no terminas de fiarte de nosotros, dijo Dan. No me gusta. Pero creo que lo hemos gestionado bien lo que llevamos de año. No te hemos presionado para que nos cuentes nada con lo que no estuvieras cómodo y no te hemos preguntado por qué eres como eres. Así que no nos hagas esto. No te sientes ahí y nos mientas a la cara. Si siempre consiguierais lo que os merecéis, no seríais zorros. Por fin, alzó la vista hasta él, la boca tirante por la frustración. Somos tus amigos. Nos merecemos algo mejor. Neil se liberó de su agarre de un tirón. Ella lo dejó marchar sin oponer resistencia. Sorprendida por aquella respuesta tan brusca, Neil trató de ahogar el sentimiento de culpa, pero no lo consiguió del todo. Nunca antes había tenido amigos. No sé cómo funciona. Lo estoy intentando, pero me va a llevar un tiempo. Tiempo era algo de lo que no disponía, pero no merecía la pena mencionarlo ahora. Dan aceptó sus disculpas y su promesa con un asentimiento de cabeza cansado, y dejaron que se marchara en paz. Neil se pasó por el baño de su habitación para ponerse un vendaje nuevo sobre el tatuaje. Aún tenía algo de tiempo antes de su clase, así que se sentó en el escritorio con sus libros de texto. Su intención era repasar los apuntes de las últimas clases. En vez de eso, se dedicó a dibujar huellas de zorro en las páginas hasta que llegó la hora de irse. No le mandó el mensaje a Dan hasta la hora de comer para darle un par de horas para calmarse. O bien lo había perdonado o ya se había olvidado del encontronazo de aquella mañana, porque respondió casi de inmediato con los contactos que necesitaba. Al final, Neil guardó ambos en su teléfono. Nicky acostumbraba a abarrotar sus mensajes y no podía permitirse perder aquellos números. Primero le habló a Caitlin. Debía de haberla pillado en clase porque tardó casi una hora en contestar. Solo necesitaron un par de mensajes para darse cuenta de que sus horarios estaban demasiado descuadrados aquel día como para encontrar un momento para verse. Aún así, Caitlin le prometió hacer tiempo al día siguiente para escuchar lo que tenía que decir, y eso era suficiente. Aquella tarde, Neil obtuvo por fin la confirmación que andaba buscando. A pesar de haber dejado la medicación, Andrew seguía teniendo sesiones semanales con Betsy. Neil sabía a qué hora se reunían y asumió que Betsy habría dejado un periodo sin pacientes antes de que Andrew se presentara en su consulta. En cuanto supo que Andrew iba para el Reading, se preparó mentalmente y llamó a Betsy. Ella contestó al segundo tono con un saludo afable. «Doctora Dawson». «Soy Neil», dijo él, y siguió hablando antes de que ésta pudiera fingir estar encantada de recibir su llamada. «Necesito un sí o un no. Si conseguimos convencer a Aaron y a Andrew de que vayan a verla juntos para hacer terapia, ¿puede arreglarlos?» La pausa antes de que Betsy respondiera fue breve. «Desde luego, pienso intentarlo». «No lo intente», dijo Neil. «No haga suposiciones. Es demasiado importante. ¿Puede hacerlo o no?» «Sí». Podía notar la sonrisa en su voz, una sonrisa de aprobación, no de diversión. «Si consigues que vengan, yo me encargaré del resto». «Neil», dijo cuando él ya se estaba apartando el teléfono de la oreja. «Me gusta esta faceta honesta». Neil le colgó el teléfono. El semestre no estaba lo suficientemente avanzado como para que la biblioteca estuviera abarrotada, así que Neil no tuvo ningún problema para localizar a Caitlin. Una taza de café enorme descansaba en la mesa junto a su brazo y él se sintió tentado de desviarse hacia la cafetería para conseguir otra, pero no quería que pareciera que tenía intención de quedarse, así que fue directo hasta su mesa sin detenerse. Un libro de bioquímica descansaba a su lado mientras ella subrayaba las sesiones relevantes en sus apuntes. Aaron tenía el mismo libro en su cuarto, ya que estaba estudiando ciencias biológicas. Neil supuso que así era como conseguían verse fuera de los partidos, al tener carreras parecidas y compartir varias clases. Caitlin alzó la vista cuando se acercó a ella y cerró el cuaderno. «Hola, Neil. Sé que solo han pasado un par de semanas, pero siento que hace un siglo que no te veo. ¿Qué tal las vacaciones?» «Bien», dijo Neil. «¿Y tú?» «Ay, pues genial». Caitlin dio una palmada de emoción. «Mi hermana se ha enterado por fin de que su bebé va a ser niño, así que me he pasado casi todo el tiempo comprando cosas para mi sobrino. Mi madre dice que me estoy pasando, pero yo sé que a ella le hace tanta ilusión como a mí». El mes pasado les había contado que su hermana estaba embarazada, pero Neil no se había molestado en retener los detalles. Ahora desconectó de su cháchara emocionada.
poniendo la oreja tan solo en busca de las palabras claves que indicaran que había terminado de detallar las gangas que había encontrado y las rebajas de Navidad. Caitlin no tardó en recordar que no estaba allí para ponerse al día y se contuvo con una sonrisa que estaba tan llena de vergüenza como de alegría. ¿Qué era lo que querías?, preguntó. ¿Dijiste que querías hablar con Aaron? Aaron necesita ayuda, dijo Neil, y yo estoy intentando conseguírsela. Caitlin se puso seria en un instante. Está teniendo pesadillas otra vez, ¿a que sí? Me había dicho que estaba mejorando. Me prometió que... Hizo un gesto de frustración o de impotencia y se tocó el labio inferior con los dedos para evitar el temblor. Pesadillas, repitió Neil. No pensaba que la conversación fuera a tomar aquella dirección, pero podía adivinar qué era lo que estaba destrozando a Aaron por dentro. Sobre lo que pasó en noviembre, ¿quieres decir? Él no quiere sentirse culpable, dijo Caitlin. Dice que Drake se merecía algo aún peor. Dice que se alegra de haberlo hecho. Pero desearle la muerte a alguien y matarlo con tus propias manos son dos cosas muy diferentes. Yo estoy dispuesta a escucharlo y quiero hacer lo que haga falta para ayudar, pero no me escucha cuando le digo que no es culpa suya. Necesita hablar con Andrew, dijo Neil. Caitlin emitió una risa ahogada. Es imposible. Caitlin sabía que los veteranos desconocían que Aaron y Andrew apenas soportaban la presencia del otro cuando tenían un buen día. Quizás necesitaba saberlo, ya que era la pelea entre los gemelos lo que se imponía entre Aaron y ella. Neil recalculó favorablemente las posibilidades de que su relación durara a la larga. Tiene que hacerlo, repitió Neil. Se necesitan el uno al otro, solo que no saben cómo dar el primer paso. Ahí es donde entras tú. Caitlin lo examinó durante un momento antes de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué tú?, preguntó Neil. ¿Por qué tú?, lo corrigió ella. Aaron era demasiado buena como para decirlo en voz alta, pero Neil no tuvo ningún problema en rellenar los huecos en blanco. Aaron y yo nos soportamos cuando hace falta y nos evitamos cuando podemos. No voy a mentirte y decir que hago esto por su bien. Me da igual si está bien a la larga. Lo único que me importa es el equipo. No podemos ganar sin ellos. ¿Importa acaso por qué lo hago si al final es lo mejor para todos? A mí me importa, dijo Caitlin. Le quiero, pues ayúdame a ayudarlo, dijo Neil. Caitlin le apretó los labios hasta formar una línea mientras se debatía consigo misma. Te escucho. ¿Aaron te ha hablado alguna vez de la doctora Dawson?, preguntó Neil. Trabaja en el Reading y es la loquera asignada a nuestro equipo. Está dispuesta a hacer sesiones conjuntas con Andrew y Aaron. Aaron la ha mencionado alguna vez. Dice que es una pérdida de tiempo. Porque no la usa como debería, dijo Neil, ignorando por completo la hipocresía de aquella acusación. Por suerte, no importa lo que piense Aaron. Dawson los conoce a ambos. Lleva ya 1 año y medio tratando a Andrew. Si pensara sinceramente que no es capaz de lograr que se reconcilien, lo habría hecho. Si conseguimos meter a los dos en su consulta al mismo tiempo, ella conseguirá que hablen entre sí. ¿Quieres que lo convenza?, concluyó Caitlin. Tú convences a Aaron, yo convenceré a Andrew. ¿De verdad crees que serás capaz? No tengo elección, dijo Neil. ¿Pero cómo?, insistió ella. Te lo pregunto de verdad, porque no sé cómo convencer a Aaron. La última vez que le dije que buscara ayuda no me escuchó. Pues no lo plantees como algo que vaya a ayudarlo a él, dijo Neil. Dile que es algo que necesitas tú. Puedes arreglarlo aquí y ahora. Deja de ser un daño colateral y oblígalo a luchar por ti. No creo que pueda usar nuestra relación en su contra. No es justo. ¿Y esto lo es? Neil hizo un gesto en su dirección. Mira, no puedo convencer a Andrew de la noche a la mañana, así que tienes algo de tiempo para pensártelo. Pero cuando Andrew esté preparado, tendrás que escoger un bando. Intenta elegir el correcto. Neil se levantó y se fue, y ella no lo llamó para detenerlo.